Ok, hermanos, sí, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Quisiera hacer una oración antes de empezar. Vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Padre. Queremos pedirte en esta hora especial, Señor, que lo poquito, Señor, que podamos aprender de ti, Señor, que podamos meditar realmente, Señor, lo que tú has hecho por tu pueblo. Cómo es que has tenido tanta compasión, no solamente, Señor, en aquel tiempo, Señor, sino en este tiempo, Padre. Pero sabemos, Padre Celestial, que tu misericordia no seguirá para siempre. Quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu hable nuestro corazón, que tú nos llenes de tu presencia, que podamos salir contentos, felices y de poder compartir tu palabra con otros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, la lectura bíblica que leyó nuestro hermano se encuentra en el libro de Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, y dice así: cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando: oh, si al menos conocieras en ese día lo que te toca a tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te acercarán con baluarte, te tirarán y de todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, me puse a pensar un poquito acerca de que por qué Cristo lloró. Y saben una cosa, de que cuando Cristo antes de poder, como decir, Él no estaba llorando por lo que le iba a acontecer, porque Él sabía que iba a caminar hacia el monte Calvario. Él sabía de que Él era el sacrificio del pecado que tenía que llevar a cabo el plan de salvación a través del sacrificio que iba a entregar su cuerpo. Porque cuántas veces el Señor dijo de que voy a subir a Jerusalén. Dice: se levantarán, me matarán, y al tercer día resucitaré. Y las 3 veces que le dijo eso a sus discípulos, algunos de ellos respondieron: Señor, ¿cómo que estás hablando de estas cosas? No queremos que eso te suceda. Mas en cambio, era necesario, como dijo él, era necesario que las escrituras y las profecías se cumplieran. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque él tenía que cumplir las profecías, porque así estaba escrito. Como cordero iba a ser llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, una de las cosas que me quedo sorprendido, y digo esto siempre: ¿alguna vez tú has pensado realmente cómo fue la ciudad de Jerusalén? Que la Biblia habla mucho de esta ciudad. Era una ciudad, dice la palabra de Dios, era una ciudad amada. Y quisiera mirar otros textos bíblicos que nos hablan acerca de Jerusalén. Vamos a ver Salmos 48, versículo 2. A ver, quisiera ver Salmos 48, perdón,
Salmos 48, versículo 2. Vamos a ver qué dice Salmos 48, versículo 2. Dice así, en el versículo 1 al 4 dice así, escúchelo hermano. Grande es el Eterno y digno de ser gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa en su altura, el gozo de toda la tierra. En el monte de Sión al lado norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por su seguro refugio. Hermanos, Jerusalén no era una ciudad cualquiera. Aquí dice la palabra de Dios que iba a ser la ciudad del gran rey. Jesús, cuando dirigió estas palabras a Jerusalén, él estaba describiendo los acontecimientos que le iban a pasar, hermanos. Pero él estaba llorando. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús estaba llorando por la ciudad, hermanos? Por su rechazo. Porque la ciudad rechazó a Cristo cuando vino. Por eso, si tú te das cuenta, en los versículos que estamos mirando, mire, vamos a ver otra vez el versículo. Queremos entender lo poquito que podemos entender lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Mire, vamos a leer otra vez en los versículos. Dice, cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando, oh sí, al menos conocieras en ese día lo que te toca a tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Hermanos, dice la palabra de Dios de que a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Jesucristo en ese momento dice, si conocieras el día que te va a tocar, ¿verdad? Si conocieras el día, no actuarías igual. Si conocieras quién te está visitando, me valorarías más. Pero como están cubiertos de tus ojos, no puedes entender lo que estoy tratando de decir. Hermanos, yo trato de entender lo que estaba pasando con la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué al Señor Jesús no lo reconocieron como el Mesías en su tiempo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estaba encubierto en sus ojos? ¿Qué era? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ellos no pudieron ver que Cristo, no, el que estaba ahí delante de ellos, el que caminaba por la ciudad, el que hacía milagros, el que abría ojos a los ciegos, el que le daba vista a los ciegos, al que levantaba a los cojos, aún levantó a los muertos? La hija de Jairo, la viuda de Naín, le levantó un hijo cuando ya lo llevaban al entierro. Hermano, y ni aún así no entendieron quién era Cristo para ellos. Y me quedo sorprendido, queridos hermanos, porque dice la palabra de Dios de que Dios hizo un milagro más grande que podía dar, es de dar a su hijo. El Señor dijo, voy a matar a mi hijo para que vaya y muestre el amor a ellos, a ver si así me aceptan. Pero vino Cristo, hermanos, les mostró el verdadero amor. Y solamente dice la palabra de Dios que estuvo de una ciudad a otra haciendo el bien, y aún así lo rechazaron. Hay algo que yo puedo entender, es eso, queridos hermanos. Muchas de las veces nosotros no podemos mirar la preciosidad del Evangelio y lo que es Cristo para nosotros
cuando nosotros nos encontramos envueltos en el pecado. Porque el pecado hace que no puedas mirar que hay una esperanza gloriosa a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que estaba pasando en la ciudad de Jerusalén, queridos hermanos. Ellos no podían mirar que el mismo Cristo que guió al pueblo de Israel por la tierra del desierto, cuando ellos estaban pidiendo pan, Dios les mandaba pan. Cuando ellos estaban pidiendo carne, Dios les dio carne. Les mandó los gordonices para que comieran en el desierto. Cuando ellos estaban ahí con el tiempo que no tenían agua, Dios les dio agua a través de la roca. El Señor hizo todo eso al pueblo de Israel. Y Dios mostró su milagro a través de todo. Dios mostró su amor. Pero el pueblo, muchas veces, hermanos, si Dios mostró su amor al pueblo cuando lo sacó de la tierra de Egipto y los iba guiando por el desierto, ¿por qué ellos murieron en el desierto y no alcanzaron a entrar en la tierra de Canaán? Dice la palabra de Dios: por su incredulidad, por su murmuración. Es que todos se quejaban, por todas, muchas veces se quejaron. Hermanos, es lo que yo puedo entender. Dios nos está diciendo, y ahora vamos a mirar todo lo que pasó. Si Dios guió a su pueblo a través del desierto, a través de que la compasión que Dios tenía hacia su pueblo, y ahora dice la palabra de Dios de que su descendencia de ellos son los que entraron en la tierra prometida. Ahora, Jerusalén, hermanos, iba a ser la capital. Vamos a decir, iba a ser la capital del mundo. Y yo me acuerdo de que la primera vez que escuché Jerusalén me llamó mucho la atención. Dije, ¿y qué es la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén es tan famosa, hermanos? La ciudad de Jerusalén es tan famosa porque Cristo nació ahí, caminó por esa ciudad. Y dice la palabra de Dios de que iba a ser la ciudad del gran rey. Imagínate tú, el que hizo los cielos y la tierra vino a caminar en la ciudad de Jerusalén. Hay que Jerusalén llegó a ser famosa por la presencia de Cristo, hermanos. Vamos a ver unas partes de lo que dice el Espíritu de Profecía. Era tiempo de Pascua y todas las regiones del orbe, los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional de entre viñedos y jardines, como de entre las verdes laderas, donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevándose las colinas sus terrazas. Hermanos, ¿saben ustedes qué le pasó a Jerusalén? Hermanos, queridos hermanos, a Jerusalén no le pasaron cosas agradables. Y quiero decirlo así en pocas palabras: no pasó cosas agradables a Jerusalén, porque en el año 70 fue destruido por el imperio romano. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Tú te has imaginado cuántos miles de personas fueron destruidas en esa ciudad? Era una ciudad amurallada. Bueno, hacen la cálculo de 6,000. ¿Puede ser un poquito más? Ok, puede ser un poquito más o menos. Pero, hermanos, lo que me admiro, hermanos, de que lo que pasó en la ciudad de Jerusalén era, dice la palabra de Dios, de que en el tiempo que los enemigos sitiaron a esa ciudad, era el tiempo
de la Pascua, donde venían los judíos de todas las naciones, hermanos, venían y se reunían ahí para celebrar la Pascua. Para celebrar la Pascua. Sabemos qué representa la Pascua, ¿verdad? Cuando Dios sacó de su pueblo de la tierra de Egipto, dijo, van a tener que celebrar la Pascua. Ellos celebraron la Pascua antes de salir de la tierra de Egipto. ¿Sí? Y era un simbolismo, escuche esto, era un simbolismo para Cristo, que más tarde Cristo Jesús iba a morir como un cordero. Y Jesucristo murió en el tiempo, como dicen las Escrituras, que Él iba a ser el cordero pascual. Pero ¿por qué el pueblo, por qué Jerusalén pasó eso? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos rechazaron. Ellos rechazaron el amor de Dios. Si no, Dios los hubiera salvado. Dios los hubiera guardado de todo lo que le aconteció a Jerusalén. Lamentablemente, hermanos, Jerusalén fue destruido. Y lo más difícil para nosotros es como decir, imagínate tú, lo acorralan los romanos y no dejan salir ninguno dentro de la ciudad. Se les estaba acabando el agua, se les estaban acabando los alimentos. Por eso dijo Cristo, si supieras el día de tu visitación, no me rechazarías a mí. Y una de las cosas quiero decirte es esto: los seres humanos, lamentablemente puedo decir así, no somos obedientes al llamado de Dios. Constantemente nosotros vivimos rechazando el amor de Cristo. Y si tú te das cuenta, muchas de las veces cuando Cristo viene en nuestra vida solamente quiere el bien, quiere la bendición en tu vida, pero nosotros muchas veces lo miramos como una provisión. ¿No? ¿Por qué? Muchos decían, muchos cuando se les presenta la palabra de Dios dicen, ¿sabes qué? Yo no me quiero bautizar, no me quiero unir a la iglesia, todavía no. Quiero decirte, hermanos, Cristo es el varón más respetuoso que podemos conocer, porque Él nunca va a violar la libertad que Él te dio a ti. Siempre dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, por eso que Jesucristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es como decir, el Señor constantemente nos llama con su amor. Y Él nos llama con su amor porque Él quiere que nosotros seamos salvos, hermanos. Él quiere que nosotros seamos salvos, pero Él quiere que tengamos, como decir, una relación de amistad con Él aquí en la tierra. Si nosotros queremos entrar en el cielo, tenemos, como decir, tener que tener una amistad con Él. Es como decir, amarlo. Es bonito amar. Vamos a decir así, es bonito amar a quien te ama, pero es difícil amar a quien te hace el mal. ¿Sí o no? Sí. Pero hermanos, ¿sabes? Es una prueba. Porque dice, porque Jesús lo dijo, mira, tú tienes que amar. Dijo, si
Si los gentiles hacen eso, aman a aquellos que les hacen bien, dijo, pero ama a tu enemigo, es lo más difícil. Pero cuando nosotros estamos, como si dispuestos de amar a alguien, aunque te ha hecho mal, dice, si alguien te trata mal, ora por él. Es como decir el Señor, y yo cuando miro eso, hermano, hay veces de que yo comienzo a orar, le digo, Señor, yo no quiero tener odio contra esta persona, contra este hermano, quien sea. Porque el odio no tiene que existir en el corazón del ser humano. No puede haber odio en el corazón de alguien que realmente sirve a Dios. Porque donde hay odio, eso quiere decir que ahí está la maldad, el pecado. ¿Sí? Y el odio no tiene que existir en el corazón de los hijos de Dios. Por eso, vamos a ver, voy a leer otra parte, hermanos, y yo quisiera, hermanos, de que cuando ustedes tengan chance, y aunque usted haya leído el primer capítulo del conflicto de los siglos, quiero decirle que lo siga leyendo, porque hay muchas cosas, hermanos, maravillosas que están en ese libro. Hermanos, en los versículos, ok, vamos a ver la parte más importante. Dice así: el Hijo de Dios, el promedio de Israel, que había vencido a la muerte arrebatándole sus cautivos, lloraba, no presa de su común abatamiento, sino dominado por intensa y irreprimible agonía. No lloraba por sí mismo, por más que supiera a dónde iba. El Getsemaní, lugar de su máxima, lugar de su próximo y terrible agonía, que se extendía ante su vista. La puerta de las ovejas se divisaban, también por ella había entrado durante siglos y siglos la víctima para el sacrificio, y pronto iba a abrirse para él, dice, como cordero fuera llevado al matadero. Isaías 53, versículo 7. Poco más allá de su destacaba el Calvario, lugar de su crucificación. Hermanos, lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de su corazón. Cristo estaba llorando por la ceguedad que había en su corazón y la dureza de sus corazones, hermanos, porque estaban rechazando a Cristo. De aquellos a quienes Él viniera a bendecir y a salvar. Es lo único. Para eso había venido Cristo, hermanos, a bendecir. Dice la palabra de Dios, San Juan, ¿no? San Juan 10:10 dice, porque yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Mas sin embargo, el enemigo viene a destruir, a matar. Pero Cristo viene, ¿qué? A salvar y a bendecir y a dar vida. ¿Sí? Dice así: allí era donde las llamas del sacrificio. Y todo esto, hermanos, lo que estaba diciendo, el Señor había elegido a Sión, la quiso por morada suya. Esto también lo encontramos en Salmos 132, versículo 13. Allí había proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. Allí habían mecido los sacerdotes sus incensarios y habían subido hacia Dios el humo del incienso, mezclado con las plegarias de los adoradores. Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos. ¿A dónde, hermanos? Allí en el templo de Jerusalén. A que recuerda, hermanos, de que allí dentro de la ciudad de Jerusalén estaba el templo de Jerusalén. Los corderos sacrificados que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo.
Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. Allí se había asentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra. ¿Se acuerdan las Génesis 28:12? La escalera cuando Jacob iba huyendo y Dios le mostró un sueño, que había una escalera, dijo, y en esa escalera subían y bajaban los ángeles. Hermoso sueño, hermanos. Pero todo eso tiene un simbolismo, que la escalera que nos une a Cristo la escalera es un simbolismo de Cristo. Que Jacob viera en sueños y por lo cual los ángeles subían y bajaban, mostrando así el mundo, el camino que conduce al lugar santísimo. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Hermanos, Jerusalén fue destruida por los romanos, porque Jerusalén había apostatado y se rebelaron en contra de su Dios, y como consecuencia de eso, Dios los abandonó. Y muchas de las veces me pongo a pensar, le digo, Señor, muchas de las veces nosotros queremos la protección de Dios y decimos, Señor, queremos que tú nos protejas. Pero hermanos, si nosotros vivimos huyendo de Dios, no queremos acercarnos, ¿tú crees que Dios nos puede proteger? Hay momentos que el Señor no nos puede proteger porque estamos lejos de Él. El Salmo dijo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Salmos 91. Es un hermoso salmo. Si nosotros nos acercamos al Dios, automáticamente Dios nos cubre. Pero si nosotros nos alejamos de Él, Él no nos puede proteger, queridos hermanos. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Habían resistido la gracia del cielo, abusando de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. Es lo más triste. A pesar de aquello, los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlando de sus profetas. Terrible, hermanos. Imagínate tú, Dios queriendo salvarlos, les mandaba a sus profetas para que les hablaran la verdad, que tenían que alejarse del pecado, arrepentirse de sus pecados y acercarse al Señor, porque se estaban alejando demasiado de Él. Pero no quisieron. El Señor había seguido manifestándoles como Jehová fuerte y misericordioso. Éxodo 34:6. Y por más que la rechazaran una y otra vez, de continuo había seguido instándoles con bondad inalterable, más grande que la amorosa compasión del Padre por su Hijo. Era el solícito cuidado con que Dios velaba por su pueblo, enviándoles amonestaciones por mano de sus mensajeros, madrugándoles para enviarles, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. Segunda Crónicas 36:15. Y al fin, habiendo fracasado las amonestaciones, las reprensiones y las súplicas, les envió el mejor don del cielo. Hermanos, es lo mejor que el Señor pudo dar todo lo que tenía. Es el amor de Dios hacia su pueblo. Aún las reprensiones y las súplicas les envió el mejor don del cielo, más aún derramó todo el cielo en ese don, en un solo don.
El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como una vid de Egipto. Salmos 88. Con su propio brazo había arrojado a los gentiles delante de ella. La había plantado en un recuesto lugar infértil. Y la había cercado cuidadosamente y había enviado a sus siervos para que la cultivaran. Por cierto, en el libro de Isaías hay una parábola hablando de la viña, hermanos. La había acercado cuidadosamente y había enviado a sus siervos para que la cultivasen. ¿Qué más se había de hacer a mi viña? Dijo el Señor. Exclamó, que yo no haya hecho en ella, a pesar de estos cuidados, y por más que, habiendo esperado que llevase uvas valiosas, las había dado silvestres. El Señor, compasivo, conmovido por su anhelo de obtener fruto, vino en persona a su viña para librarla, si fuera posible, de la destrucción. Hermanos, por eso Cristo Jesús vino a Jerusalén, vino a nacer ahí, porque Él quería librar su viña. La labró con esmero, la podó y la cuidó. Fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que Él mismo había plantado. Durante 3 años el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo, viniendo entre su pueblo. Anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos del diablo, curando a los del corazón quebrantado, poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oído a los sordos, limpiando a los leprosos, resucitando a muertos, predicando el evangelio a los pobres. Hechos 10:38, Lucas 4:18, Mateos 11:5. Todas las clases sociales por igual dirigían el llamamiento de gracia. Venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateos 11:28. A pesar de recibir por recompensa el mal por el bien, el odio a cambio de su amor, hermano, prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a Él en busca de su gracia. Errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias, solo vivió para ayudar a los pobres, aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos a que aceptasen el don de Dios. Hermano, todo esto es lo que hizo el Señor por su pueblo. Ahora, hermanos, si Jerusalén, mire, escuche esto. Mire, el pueblo de Israel pasó por la misma situación. Dios le dio un tiempo de gracia, 490 años Dios les dio de gracia a su pueblo y no se arrepintió. Jerusalén pasó la misma condición. Ahora, si Dios no guardó en esas 3 etapas, Dios no guardó a su pueblo en el pasado, ¿por qué rechazaron su amor? ¿Usted cree que el pueblo de Dios lo va a guardar porque rechace su amor? No, hermanos. Dios no va a guardar al que esté rechazando a Cristo. Nosotros tenemos que tener cuidado. Quisiera que nos pongamos de pie. Vamos a cantar el último canto. Y hablando de Jerusalén, vamos a cantar el canto número 327. Como el sol, un río.
Hermanos, hay una cosa que les quiero decir. Hermanos, la ciudad de Jerusalén, ahora nosotros tenemos que esperar la ciudad de Jerusalén, pero no la que está en la tierra, sino que la que está en el cielo, hermanos. Esa es donde necesitamos procurar para poder entrar. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tu amor es inmenso. Padre, queremos pedirte que nos ayudas a cada uno de los que estamos aquí dentro de esta iglesia, Padre. Que tú nos ayudes a que nos acerquemos a ti. Tómanos en tus manos. Úsanos para la honra y gloria de tu nombre. Padre, ahora queremos pedirte, Padre, gracias por ese incomparable amor de Cristo hacia tu pueblo. Quiero pedirte, Padre, que tú derrames tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí. Mientras que estemos en este mundo, Padre, ayúdanos a servirte de una de otra manera, a dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, pero sobre todo, ayúdanos a amarte. Padre, límpianos de nuestros pecados para que podamos entrar en la paz celestial a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por ese sacrificio tan grande, Padre, que nunca podremos pagarlo. Padre, gracias por toda tu bendición, tu compasión, tu amor, tu misericordia y tu paz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén.